Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos del podcast? Aquí su servidor Alex, el Anuar. Eh, pues con un episodio más de aquí del podcast Leyendas del Metin 2. Eh, pues estoy contento porque he visto algunos comentarios que les ha gustado el podcast y que han estado pues un tanto, ¿cómo decirlo? Recordando las situaciones, recordando los pasos que han dado eh, con su trayectoria y todo eso. Y he recibido comentarios muy positivos. Obviamente que pues todo es para recordar, todo es para como que entrar en estado de melancolía. Otros ya como que han querido otra vez retomar el vicio. Pero bueno, hoy estamos en un episodio más de aquí de Leyendas del Metin 2. Y mi siguiente invitada, eh, pues cuando empezamos a jugar, pues era la más chiquita de todos. Realmente era la ternurita del grupo y éramos a quien todos protegíamos. ¿Por qué? Porque, pues sinceramente estaba chiquita, pero de edad. Entonces, pues nos encariñamos con ella, obviamente con respeto, con cariño, pero también es una gran amiga. Hoy es una gran compañera también. Eh, Me ha ayudado mucho en este podcast también. Y me toca presentar o anunciar en este caso a mi siguiente invitada cuando usted guste. Hola, los que me conocen ya saben cómo es mi voz, así que no es necesario presentarme. Hoy va a ser un podcast diferente, no es de los que están acostumbrados a escuchar. Hoy el podcast está inspirado en nuestro creador del podcast. Hoy vamos a viajar por el tiempo, unos 10, 15 años atrás. Éramos todos adolescentes. Uno de ellos, acá presente Alex, nos encontramos todos los días en un mundo virtual llamado Metin 2, entre chat y un poquito de videollamada, con el internet que teníamos obviamente. Entre espada, clanes, duelos, construíamos un vínculo. Más allá del vínculo de los personajes se esconden historias. Historias muy interesantes que seguramente en los episodios anteriores ya pudieron escuchar algunas. Pero hoy no vamos a hablar del juego, vamos a hablar del personaje, de quién está detrás de ese personaje. Del que jugaba con nosotros, del que nos hacía chistes, del que nos hacía enojar, muchas veces nos hacía enojar. Yo no era la única que hacía enojar a la gente. Así que con esta pequeña intro les damos la bienvenida al mejor episodio de todos. Este episodio va a ser épico, porque Alex nos va a deleitar con todas sus historias. Para los que no me conocen, yo soy Mar. En el juego fui Mar 15 porque tenía 15 años cuando empecé el juego, y así sucesivamente fui cambiando mis personajes a la continuación de los años. Hoy, sin vicio, yo ya no juego nada, pero sí tengo amigos muy buenos que me dejó este juego y tengo el honor de hacerle yo la entrevista al creador del podcast. Alex, buenos días para vos, buenas tardes para mí. Buenos Eh, días, buenos días. bueno, vamos a empezar tranquilito. Para entrar Vale. en calor, contame cómo llegaste a Metin y qué fue lo primero que te enganchó del juego. Pues mira, yo llegué un día a Metin porque un amigo me invitó a jugar Metin. Era uno de mis mejores amigos. Yo jugaba Warcraft, yo lo jugaba, y un día llegó y, vamos a probar este juego que está muy bueno, y dice, la verdad, las primeras veces que yo lo jugué, a mí me aburrió de una manera brutal, porque tenías que matar perros, y tenías que matar, no sé qué tal, así, y yo decía, no chingues, y luego los stats de los jugadores, bueno, del personaje, pues yo no lo sabía, yo no sabía ni qué era para qué era cada punto. Entonces yo me creé un Sura, terriblemente mal. Yo empecé a jugar en Metin España,
en el servidor de Alba en ese entonces. Y empecé a darle ahí y no le entendía muy bien. Y ya después habían unas píldoras, ya después supe que habían unas píldoras de sangre que eran los que te quitaban los stats y los empezabas a como que ajustar como debe de ser. Y así solamente, ya, pero ya tenía yo ya un poquito más de experiencia, ya me habían explicado qué onda. Yo me encontré con mucho mexicano muy buena onda, también igual de españoles, argentinos también. Tuve mi primer amigo en el server, en el de España, fue un argentino, me acuerdo. Entonces, yo por eso le tengo mucho aprecio a los argentinos, porque son buenas personas. Y así es como empecé el mundo de Metin 2. Contame, ¿por qué elegiste Cesura? ¿Qué había? ¿Qué le viste? Mira, yo pregunté, a ver, ¿esto es para qué es? Y me decían, el guerrero es como más para el nivel, para sacar cosas y todo eso. El Sura es como para madrear gente, me dijeron así. Y el ninja está bueno, dices, también es muy, muy bueno, pero le cuesta, es más frágil. Pero también cuando está en nivel grande, pues sí, también te revienta, ¿no? Y el chamán nada más dicen, es para auras. Y el luz sí es bueno para duelos, pero cuesta muchísimo subirlo. Y yo, ay, caray. Y entonces, en ese entonces también el que me recomendó el juego, pues también no era un gran experto, sinceramente. Era más o menos, pero no tanto como un top. Entonces yo siempre he tenido ese espíritu chingativo de andar jodiendo a las personas. Entonces, ya creo que en el MX se vio, pero pero sí fue el Sura realmente el que me gustó muchísimo. Y pues sí, ya cuando llegué al MX, el Magia Negra, especialmente el Magia Negra, es muy bueno, pero sinceramente era muy difícil para leviar. Y eso hay que recordar, bueno, yo tengo una gran experiencia porque yo soy de esos tipos de los que no porque yo ya lo sé significa que ya lo sé todo. Yo conocí a Anuar cuando el server MX se abrió, el que fue el dueño del Sura que después me regalaron. Y él me decía, él era de Gino, yo era de Shinzo. Y nos veíamos y nos partíamos la madre, porque yo tenía en ese entonces a Connor, al guerrero mental. Entonces nos partimos la madre y la verdad era muy bueno ese cabrón usando el Sura, muy bueno. Yo me consideraba que yo era bueno usando el magia, pero sí descubrí que había gente que tenía mucho más experiencia que yo. Entonces Anuar me dice, mira, porque yo le pregunté, después nos hicimos amigos, y me dice, mira, siempre que le ves, da ¿cómo se llama? El golpe llama y súbete al caballo y haces esto y haces el otro. Y entonces yo lo aprendí de él, muchas cosas como tipo le veo de un Sura. Fue muy bonito porque pues aprendes otras cosas de otros jugadores y vas y los usas después. Entonces, se puede decir que mis personajes favoritos de un Metin es Ninja Arquero y Sura Magi. Y tal vez hasta el último, pues yo creo que lo dejaría en tercer lugar, un mental. Sí. Interesante. Contame un poquito cuántos años tenías en ese momento y qué significaba Metin 2 para vos en esa edad, jugando con gente de otros países. Eh, pues yo tenía 16 años, creo que cuando lo inicié. Estaba muy chico. La verdad, siento que Metin 2, cuando lo empecé a jugar, te digo, se me hizo aburrido. Después me fue enganchando porque fui descubriendo otras cosas. Me emocioné mucho cuando descubrí que los poderes se podían hacer Gs, pero, pero yo no sabía cómo hacerlos. Entonces, yo me acuerdo, y fíjate, es una anécdota muy particular que solamente los de antaño, y yo creo que de antaño va a haber gente que sí lo va a ver este podcast. En ese entonces en Alba, habían, igual que el MX, habían gremios muy fuertes y que decías, ¿y estos güeyes quiénes son? Uno de los gremios de Alba Metin, España, era Broken Fight de Shinzo, Metal Gear de Gino
y Knockout de Chunjo, todavía me acuerdo muy bien los nombres. Ujú. Y entonces yo entraba al Metin y veía a los Broken, que era puro nivel alto, y en ese entonces no aparecía el nivel al lado del personaje, se veían por las armaduras que se cargaban. Entonces pues, lo veías con una armadura diferente y todo eso, y yo decía, a la madre, ¿no? O sea, se ve hermoso el cabrón muñeco, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese entonces pues veías el logo de Broken Fight arriba del muñequito, y era un logo muy bonito. Y yo conocí el primer Sura. Yo nunca había visto un Sura a nivel alto. Yo era un Surita ahí chiquito. Y yo vi un Sura al nivel alto que se llamaba Scorbuto. Me acuerdo muy bien. Que si ves este video, cabrón, te mando un abrazote a ti. Porque ahorita fuimos amigos, pero de esos a muerte. Con el Scorbuto. Entonces, yo lo vi con la del 54, la armadura del 54 en ese entonces. Pero era el único Sura que lo tenía, él y otro de Gino. Pero yo nunca lo había visto, entonces lo vi con su capa, bien elegante, el chingado Sura, porque era muy bonito en cuestión de vestimenta el Sura. Y y yo dije, a la madre, yo quiero ser como ese cabrón. Y empecé a crear mis ídolos. Sí, yo era muy ídolo de Scorbuto en ese entonces. Y pasó el tiempo, nos hicimos amigos igual, y era muy buena persona, es mexicano, era de los mexicanos de ahí de España, era muy buena onda, me ayudó mucho a entender un Sura, me ayudó hasta a subir de nivel, y así empecé, desde muy chiquito, empecé a entender que yo podía, aunque sea en un juego virtual, yo podía ser, pues ídolos, pero así también crear como admiraciones de personas mediante un juego virtual. Es muy, muy gracioso porque como yo estuve en Warcraft, había gente que sí jugaba, pero no creías unos ídolos. Cuando te metes a Metin y entiendes que hay un mundo dentro de una computadora, es muy difícil ya después entender cuál es tu realidad y cuál es tu virtualidad. A mí me pasó un montón de veces que yo de tan metido que estaba en ese Metin, dejé de hacer cosas en la realidad. Salir con mis amigos, tener vida familiar, tener un tanto, ¿cómo decirlo? Una vida social. Entonces, de hecho en un podcast comenté que un día vino una novia, se me sentó a mi lado. ¿Y qué haces? Ah, aquí jugando. Y estaba tan embobado, no sé qué estaba haciendo, si guerra o con el desgraciado dragón, no me acuerdo, que yo no vi cuando se fue. En serio, yo no fui cuando se me fue de mi lado y yo dije, pues habrá ido al baño. Yo le seguí, ¿no? Ya dieron como 2 horas después, yo dije, chinga, ya no regresó. Y dices tú, no, madre, ya después le hablas. Y ese día sí me mandaron bien a la mierda, la verdad. Porque, apenas te acordaste, cabrón. Y ya, la madre, ya valió madre. No puede ser. Pero es difícil para los que sí nos estuvimos así bien pinche metidos. La verdad sí es difícil ya y no solamente fue 1 año, fue 2 años. Yo fue como 5 o 6 años que estuve, pero a tope. Entonces, Perdido. ajá, entonces a veces te digo, ya no diferencias cuál es la neta. Y no culpo a los jugadores que hoy están así, porque pues, a mí también me pasó. Pero No, sí te obvio. puedo decir que dentro de eso, pues la desventaja es que pierdes tu vida como tal. La ventaja es que dentro del juego te vuelves una pinche amenaza, o sea, te vuelves pues que puede decir que un punto de, hasta, ¿cómo decirlo?, de rivalidad con los otros, porque yo tenía 2 conceptos del Metin dentro de un personaje. Primero, cómo lo tenías equipado, y segundo, cómo lo sabías utilizar el personaje, porque así tú tuvieras tu personaje ultra dopado, y eso, ahorita, yo se lo decía mucho a los rivales, no importa cómo lo tengas dopado, sino cómo lo sepas ocupar el personaje.
Y yo me acuerdo que me reía mucho de Zarco o Spirky, porque iba y te mataba y todo eso. Pero a mí me daba risa porque a la mera hora de que te dabas uno contra uno, no te podía ganar. Y no era porque, vamos, él tenía equipo dopado, quién sabe hasta cuánto. Checkman también tenía equipo dopado, no sé hasta cuánto. Pero en el uno contra uno, no sé por qué no te daban y no sé por qué no podían ganarte, excepto personas que ya tenían la suficiente experiencia. Y te voy a decir quién tenía la suficiente experiencia para eso. La tenía el Wolf, la tenía Rods, el Toretto y yo. Éramos los que teníamos la experiencia para usar un personaje, pero a su full. Full. Ah, y el Sagitario. El Sagitario también. Ese cabrón, un día entró al Betín, después de mucho tiempo, se hizo un gremio él solito entró a la guerra contra los de herejía y se puteó a todos los de herejía en esa guerra, o él solito, y nadie me lo ve, y si me está viendo Checkmate sabe que es verdad. Entonces, ahí es cuando te digo que cuando tú sabes, no importa cómo estés dopado, y Toretto también lo dijo, yo me lo chingaba con una armadura así, o sea, no necesitas tener mucho para explotar a tu personaje. Y eso es lo que no entendieron muchos jugadores, que cuando nos veían nos querían tumbar y no podían. Y por eso hasta al final, como último recurso, Chunjo se unió a Shinzo para chingarse no un reino, porque no fue un reino, fue un gremio. Un solo gremio, que fue los Doomsday. Y tan así que hasta también los Ginos, encabezado por esta mujer Bruxa y muchos que se llevó del mismo reino, o sea, no sabían cómo chingados pararnos, que se tuvieron que unir parte de Gino, todo Shinzo y parte de Chunjo para chingar a un solo gremio. ¿Por qué? ¿Por qué éramos tan así? Porque sabíamos utilizar los pocos o muchos recursos a lo máximo. Y eso que se nos había ido gente muy importante, por ejemplo, yo el PJ de Sagitarios al final me lo dejaron a mí, pero el mero personaje, el que creó el personaje de Sagitarios era tremendo monstruo, igual que el Wolf. Me atrevo y ellos dos hacían duplas, no solamente para ir a matar gente, sino para sacar brujas, que era impresionante lo que generaban en Yang esos cabrones. Hacían una dupla bien cabrona. Y yo te aseguro que si no hubiera pasado lo que le pasó al Golf, que le robaron, y no hubiera pasado que el Sagi también se hartó del juego, yo creo que no eran ni los propios Ginos. La verdad es que sí hubo al final una contención, dices tú. Y el Rots, me acuerdo que decíamos con el Rots, oye, güey, pues qué tanta cizaña contra nosotros, qué tanta mamada contra nosotros. Ya era o sea, Checkmate era muy respetuoso. Algo dijo Checkman, dijo, si no están ustedes, pues esto se acaba, porque no hay rivales, no hay enemigos. Pero la forma en cuales se hicieron las cosas para ellos, en cuestiones de que llamó gente, porque es lo que hizo Checkman, llamó gente de Chunjo, de hecho hasta se pasaron a Chunjo, se rumoraba también que ellos regalaban el pase allí nomás, no sé cuántas CMDs regalaba este cabrón por pasarse, se rumoró eso, quién sabe si fue cierto. Pues sí, fue cierto, sí. La manera en que lo hizo, yo a mí considero que pues eso es una forma muy chistosa. Qué tan desesperado estás para ser el más cabrón. Pero nosotros éramos cabrones porque sabemos utilizar el personaje, sabemos utilizarlo, teníamos más experiencia en el juego. Y así el llamar a más gente nunca pudo cambiar ese pedo, nunca lo pudo cambiar. Entonces, contame un poquito, recordame, ¿qué personaje usaste en la última época y cómo se llamaba? Solo eso. En la última etapa
se Lo llamaba último. Drac. Era un Sí. guerrero, era un guerrero corporal, muy chingón el Sí. guerrero. Era ese, el equipo, bueno, el personaje era amigo de Desgarrador, que después se fue de Metin, y el personaje lo compró Rots por el equipo que cargaba, porque ese equipo se lo metió a Wolf. Entonces, yo no me acuerdo por qué me fui de Metin, no recuerdo, yo tenía Angwar y después me fui de Metin. Contame qué te diría ese personaje a vos, después de tantas horas juntos, si ¿El le Drac? tuvieras que poner una voz, ¿qué te diría al Alex de persona? Pues es que a Drac me lo entregaron desnudo. No, lo único que tenía eran los poderes, que tenían todos P. La verdad, estaba muy bueno ese. Por eso yo no batallé ya en los poderes. Pero si me contara el Drac qué pasó, me hubiera dicho el Drac, ¿sabes qué? Le metimos una putiza a quien se dejó, cabrón. Es lo que A ver y contame, ¿en qué se parece ese personaje que vos mismo contaste que dejaste Metin a vos hoy? Al Alex de hoy, al Alex que, bueno, no sé si querés contar tu vida personal, pero ya está grandecito, va a tener otras responsabilidades, Sí, ya. trabaja. Ya trabajo, ya soy casado. Soy casado, ya casi papá. Entonces, pues ya no soy el mismo de cuando jugaba, pero sí te puedo decir que si algo en algo nos parecemos, que las limitantes nada más están aquí. Todo lo que tú te limites está aquí nada más. Cuando tú dejas de tener prejuicios y limitaciones, con poquito puedes hacer mucho. Eso es yo creo que lo que más me parezco a Drac. Me encantó la respuesta. Bueno, yo te dije que estas van a ser muy tranquilas y que después nos íbamos a poner un poquito más picantes porque la gente quiere saber, Tú dale, todos tú dale, queremos saber. tú dale. Vamos a entrar en la zona más sentimental del juego. ¿Alguna vez te enganchaste con alguien? Viste que hoy hablábamos de que el juego empezó a ser nuestra vida. Estábamos viviendo a través de pantallas. Y contame cómo terminó ese enganche. Podemos no nombrar a la persona, si vos querés Sí, claro. reservarla, De venga. hecho, de hecho es muy bonita esa pregunta porque pues sí quiero recordar a una persona muy especial que fue. Mira, que me enganché así, pero pum, vale, Hasta las manos, sí. hasta las manos. Fue, fue cuando yo tenía Connor, cuando empecé MX, yo conocí a dos suritas que andaban para arriba y para abajo, ya sabes, ¿no? Una de ellas se llamó Mariska, de Shinzo, y una Sí. amiga de ella, bueno, en ese entonces, porque ya después quedaron peleadísimas, se llamaba Déspita. Entonces, Sí. ella, ella y yo empezamos a ser novios. Y pues en ese entonces, pues, ya sabes, como clásico novio, pues, hasta le regalé una luna más 9, se la regalé. Y bueno, y ella también, yo me acuerdo que decía, no, es que mi novio es el top y de los mentales. Y sí, yo con el Raptor éramos los tops de los mentales. De hecho, yo iba a ser el primero en obtener el G1 en pulso de todo el server. Porque el Raptor y yo no estábamos peleando en el M9 con el Cupra fuerte y la chingada. Bueno, era el tiro con ese cabrón. Pero sí, con Déspita, yo me atrevo a decir hoy su nombre, porque no solamente es una persona que aprendí mucho de ella. Por ella aprendí, me enfoqué mucho en hablar inglés, porque ella me decía, no, tienes que saber hablar inglés. Y sí, me mandaba mis cursos así en línea luego. Y todo, por eso te digo que la recuerdo con cariño, con mucho respeto. No solo porque fue una gran mujer que me enseñó a explotar un poco más de mí, sino porque hoy, cuando terminamos muy mal, muy mal, muy mal. Cuando regreso al juego, también ella me empieza así hasta a echar. No voy a hablar de lo mal que hizo. En este podcast voy a hablar, o más bien en esta entrevista para mí, voy a hablar de lo bonito de ella. ¿Por qué? Porque hoy ya no está más bien, ya no está entre nosotros. Ella falleció hace un par de años. Yo hoy quiero honrar su memoria como algo, lo bueno que hizo, no lo malo.
Y si me está escuchando desde allá arriba, pues ya sabrá qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Y sabrá que todo lo que estoy contando es verdad. Eh, era una chica muy guapa, extremadamente guapa. Yo en ese entonces, pues yo traía mi cabello largo, lo traía hasta acá y era bien heavy. O sea, era tremendo, güey, desahuciado. Y entonces ella era heavy igual que yo, la verdad. O sea, a ella también le gustaba la misma música que a mí y todo bien padre. O sea, yo creo que por eso hicimos mucha mancuerna. Pero, este, pero Janet era muy buena onda. Era muy buena onda. Decía unas estupideces también igual que yo a cada rato. Pero sí, fue muy buena onda esa chica. Lamentablemente, fíjate que al final, ves que te digo que terminamos y terminamos muy mal. Después, yo cuando regresé al juego, yo la veía y ella me trataba de matar y yo la trataba de matar, pero ella ya a nivel alto, yo todavía estaba como que en level bajo, empezando y me costaba trabajo matarla. Nunca la pude matar como enemigo, esa es la verdad, nunca la pude matar como enemigo. Después de ahí nos hicimos otra vez amigos. La invité al reino Gino, se vino para Gino. Yo tenía cosas de Anwar, en ese entonces yo tenía creo que a Spirkin en ese entonces. Y ya no jugó. Ella ya no jugó. Le pregunté el por qué ya no entraba y me dijo que estaba enferma, que se sentía pues a veces rara. Y después supe que se casó. Yo ya no le dije, yo ya no le intenté, la verdad, yo ya no intenté tener una relación con ella, porque la quise más como amiga ya después. Y cuando terminó esa faceta de la amistad en el juego y nos fuimos a una red social ya a preguntarnos cómo está y todo eso, ella se alejó, me acuerdo que mucho, se alejó y ya no supe después. Creo que, no sé si me eliminó o cerró su face, no sé. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Y yo no le hablé más, ella ya tampoco no habló más, hasta que supe que tenía cáncer. Yo no me quería intrometer ya estaba casada, ya tenía un bebé, y yo sentía que si yo volvía a hablarle o algo así, pues era como entrometerme en su vida. Sí, O era... no. No. Estuviste bien. Sí, Hay cosas que hay que terminar en un momento. Yo quise cerrar ya el círculo, bueno, el ciclo en este caso. Sí. Quise cerrarlo de la mejor manera. Ya cuando vi sus publicaciones de Instagram, porque yo la encontré en Instagram, muy mal que estaba, se veía muy mal. Sí le mandé un mensaje por ahí, pero yo siento que ya no alcanzó a leerlo. Ya no alcanzó a leerlo porque yo sí le dije muchas palabras buenas. Le dije que ella podía, que todo eso, que yo estaba con ella, pero siento yo que porque su Capaz publicación, sí. sí, su publicación fue 2 meses antes y yo se lo envié 2 meses después, porque yo no había visto, yo me la había encontrado en Instagram de suerte. Entonces, pues yo siento que ya no alcanzó a ver mis palabras. Es una duda que te va a quedar siempre. Sí, Pero sí. pero estuvo bueno que al menos intentaste. Sí, al final, pero, híjole, pues es bien triste, ¿no? Es bien triste que una persona que aprendiste tanto de ella y que te llevaste muy buenos recuerdos con ella. Ella y yo nos decíamos Novi, pero Novi de novato. O sea, ella me veía Novi y todo eso. Y ¿qué onda Novi? Y así, pero no de novio, sino de novato. O sea, eres Sí. un novato. Entonces ella siempre que me veía me decía Novi. Y yo le decía yo a ella, sí. Era como nuestra palabra clave ya después de amistad. Era Te muy voy a sacar un poco del tema de acá de parejas y vamos a entrar a otro círculo de emociones. Como venimos hablando, más allá de que uno le toma cariño, también uno le toma bronca a la gente, ¿verdad? Como que uno se enoja. Y hubo chispazos en todos lados. ¿Hay algún chispazo que vos digas, che,
este era un amigo, este era mi amigo, me metí al gremio, estaba con nosotros y me cagó, me jodió. La verdad que se rifó y se pasó de onda, pero negativamente. Podemos no nombrarlo, Sí, pero, claro. Sí, claro. pero si Mira, querés contar alguna historia, ah, estamos... mira, mira, muchos piensan que, o los del Dooms piensan que con el Toretto siempre hubo como esa tipo amistad, rivalidad. ¿Por qué? Porque Thor es sumamente competitivo y yo también soy sumamente desgraciado en ese aspecto. Entonces, el Tore, me acuerdo, no es Toretto, este no es Toretto. El Tore y yo, luego duelábamos y cuando él perdía o yo perdía, todos, chica tu madre, güey, ¿no? Y ya, ¿no? Pero siempre fue como esa rivalidad bonita con el Tore, o siempre ha estado esa rivalidad bonita, que somos muy buenos amigos con el Tore. A ese cabrón lo estimo y lo quiero y lo respeto un chingo, la verdad, porque muchas cosas han pasado, pero el que sí fue un cabrón, porque no se puede decir amigo culero, de esos de los que no se pueden escapar, y yo creo que el escorbuto lo sabe. fue el mira, en el Metín España yo tenía un amigo que se llamaba Caín, se llamaba en la vida de real Adrián. Entonces este cabrón pues era un buen amigo, muy buen amigo, y me voy a MX y este güey pues deja de jugar y algo así, y ya después me manda mensaje y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde andas? Estoy en el MX, jálate, estoy aquí yo con el Escorbuto, porque el Escorbuto también jugó conmigo en el MX, y luego estamos aquí, luego ya somos level altos, luego te vienes y te ayudamos, güey. Entonces el Score le da un personaje que él hizo, ya era como cincuentón, más o menos, que se llamó Nine. Era un guerrero. Y pues empieza a jugar, le empezamos a dar cosas, le empezamos a ayudar y todo eso. Y yo tenía de novia a Janet, a Despita. Sí. Y ya, mira, Despi luego es un super cuate, es como un hermano este cabrón, porque puta, y muchas cosas. Y sí, porque en el de España él era level más alto y él me enseñó mucho, Caín me enseñó mucho. Entonces éramos igual que el Score, o sea, muy amigos. Entonces el Score, el Caín y yo, pues éramos del España y veníamos de allá, nos conocíamos allá y todo eso y sabíamos qué onda con nosotros. Entonces hicimos muy buena mancuerna, y más Score y yo porque pues ya éramos más altos y él lo ayudábamos. En esta ocasión este güey me chapulineó. Aquí en México se dice chapulinear, es cuando le coquetea a la novia de otro. Y él empezó a coquetearle a Despita. Tanto así que después Despita, bueno, a mí me roban un personaje, Despita y él se hicieron novios. Y yo le fui y le dije a Caín. Yo me acuerdo que yo no tenía ya personaje ni nada así. Yo le dije a este güey, a Caín, a Adrián, le dije, oye güey, ella es mi novia, ¿qué pedo? O era mi novia, güey, ¿qué onda? Luego tú y yo somos amigos. Y él lo que me dijo fue, tú y yo no somos amigos de nada. Así me lo dijo. Y yo dije, qué feo. Sí, fue. Digo, y Janet también se prestó para eso. Sí, en una relación siempre hay dos. Sí, entonces yo de ahí del juego me fui muy decepcionado, extremadamente decepcionado del juego. No quise saber nada del juego, creo que no entré como, ya no jugué como durante 2 años, por ahí así, porque ya no quise saber nada. Cuando volví a entrar, ellos ya eran 70, 70 y se puede decir que hasta 80 los dos, y andaban así de te amo en el chat y todo eso. Yo lo veía porque entré. Entonces yo como que quería pues la revancha sobre eso. Yo me creé, y aquí voy a hacer un paréntesis para no extenderme mucho. Ahí es cuando los No Fear, en todo caso, bueno, con Salomé, el Quid o el Kit, que en este caso, a Matías, a Mariska, todos ellos que un día pues fuimos buenos compañeros, y no solamente buenos compañeros, sino nos ayudamos unos con otros. Yo le pedí ayuda a ellos y me pintaron todos cremas, o sea, los dos me dijeron huevos, güey, no te ayudamos. Y entonces yo me fui allí, ¿no?
Y yo conocía ya a Angeluk, conocí a Anuar, conocí a Jessica, a Leslie, a todos ellos, a Marcos. Y ahí es donde me presentan al Toretto. Y ellos son los que me empiezan a ayudar, realmente, los que me empezaron a ayudar y a levantar. Y yo por eso ya me quedé a Gino full. O sea, yo fui a Gino a morir, ya después. Pero fue a raíz de eso. A ver. Contame algo que nadie sepa de vos dentro del juego. ¿Alguna cagada que te mandaste? ¿Algo que hiciste por atrás? ¿Algún chismecito así picante que nadie sepa? A ver. De hecho, sí Quiero tengo ese una chisme jugoso, vamos. sí tengo una anécdota. De hecho, le iba a comentar con el escorbuto, pero me voy a adelantar esta vez. Con el Score, en el España, tenía una novia que se llamaba Karstin, algo así, no me acuerdo. Pero era algo así su nombre. Este cabrón, pues andaba bien clavado con ella y ella con él. Y de repente, ella me dice, oye, véndeme MDs. Yo en ese entonces no metía mucho, venía como $10, que vienen siendo lo de hoy, $10. Y yo le dije, luego, ¿y eso? Dice, mira, tengo una, en ese entonces, pues yo ya era nivel medio alto, yo tengo una negra de Sura, que en ese entonces apenas empezaban a salir en el de España, y era uno de los primeros, y dice, y tengo un exorcismo más 8 por ahí, si no me acuerdo, dice, te lo cambio por 200 MDs. Dije, órale, va, pero yo no pensé que iba a ser lo que iba a ser. Entonces esta mujer, hacemos el trueque, que en ese entonces estaba prohibidísimo vender MDs, pero nos valía madre, ¿verdad? Y se las doy, me da las cosas, todo bien. Y ya cuando la veo el día siguiente ya estaba en otro reino, ya estaba en Gino. Yo era de Shinzo, ella se volvió Gino ella. Y son dos en una, Y les dice, ¿y ella de dónde consiguió MDs y la chingada? Y yo le dije a mi amigo, ¿quién sabe quién se las vendió, güey, no? Cuando fui yo. Pero ahí no paró el pedo. Se fue. Y se hizo novia del top 1 del servidor, que en ese entonces se llamaba Mute. El top 1 de server de España, Alba. Mute. Y se hicieron novios y el güey era peruano, hasta viajó a Perú la chica para ir a conocerlo, o sea, ¡Qué rifazo! Sí, o sea, imagínate, ella era mexicana, Cars era mexicana, y ¿cómo se llama? No sé si se conocieron Cars y Score, no me acuerdo, pero pero ella sí viajó a Perú a conocer a este cabrón, y mi amigo el Scorbuto, el José Luis, estaba bien desmadrado, pero destrozado el güey, o sea, bien mal pedo. Y yo le dije, oye, güey, ¿y si nos vengamos? ¿Pero cómo nos vamos a vengar? ¿Tienes el password de ella? ¿Tienes en la cuenta? Sí, la tengo. Le digo, oye, ¿y si le dejamos vacía la cuenta, güey, para que sienta qué pedo? Dice, ay, güey, pero un día que no esté, güey, porque ella trabaja en tal. Órale, güey. Entonces ese día entramos creo que a las 5 de la mañana, como todos unos bandidos. Nos fuimos aquí, ¿no? Y ahí le vaciamos la cuenta, pero no creas que fue de pasarle de un PJ a otro PJ. No. Algo No más sé elaborado. Sí, fue algo más bonito. No sé si te acuerdas que cuando tirabas un objeto después de 3 minutos desaparecía. Sí. Pues así lo hicimos. ¡Qué pedazo de mierda! Tiramos un chingo de cosas de ella. O sea, pero objetos dopados que le había dado este cabrón, el novio. O sea, y muchas cosas. Hasta le dije al Scorlo, oye, güey, sí me sirve a mí. No, porque te van a banear y la chingada, y van a saber que fuimos nosotros y la chingada. Ah, sí, tienes razón. Entonces los dejábamos tirados. Me acuerdo que en la tierra esta de donde salía el Icos, ahí en la City 1, donde no pasaba, bueno, nadie pasaba ahí, porque pues nadie me iba a matar al Icos.
Entonces a él los dejamos tirados y desaparecieron. Y le dejamos las ¿cómo se llama? La chamana en la City y con un corazoncito de pota. De pota. Y le vaciamos, pero absolutamente todo le vaciamos, todo. Y con el Yank tenía como en ese entonces tenía como unos 30 millones en Yank, que era muchísimo dinero en ese entonces. Al PJ que estuviera conectado, pasaba y le daba todo el Yank, o sea, los 9 millones, y pum, vale, y otro. Quién sabe si aquellos cabrones lo banearon, ¿no? A los que le di el dinero. Pero sí, No. fue así. Esa anécdota tuve la recuerdo y digo, no mames, qué mierdas fuimos, porque la verdad es que sí fue como una anécdota que jamás la he contado, jamás se la he contado, pero sí, un día sí entramos a un personaje y le robamos con un amigo, la verdad. Eso. ¿Y te arrepentís de esto? No, porque después ella sí supo quién fue, sí, Era obvio, me parece. Ajá, ese güey era el único pendejo que traía la compañía y yo era su cuate. Entonces ella sí nos reclamó, dijo, qué hijos de la chingada, nos empezaba a decir, pero de todo. Pero la verdad yo sí le dije, yo nada más le dije, eso te pasa por ser culera con mi cuate. Y sí, yo sí se lo dije. Y él no sé qué le habrá dicho, la verdad, sinceramente, yo le tendré que preguntar en un podcast. Pero así fue el asunto. Sí. Contame alguna que te hayas mandado que digas, che, sí, me arrepiento, la cagué y encima me salió mal. Puede que tenga que ver con tu vida personal, capaz que la cagaste en vivo, con alguien que conociste en el juego y la jodiste. Fíjate que yo personas del juego sí conozco a los Dooms en persona. Yo creo que hay una persona con que sí la cagué, porque me enojé feísimo con ella, y hasta le meteba a su madre, y ella me decía, ya cálmate, amigo, mira, todos somos amigos y todo eso, y ya, nada, te vas bien a la mierda y todo eso. No me acuerdo ni por qué fue, pero fue con Marianca. Con Marianca sí me enojé muchísimo, a tal grado que sí llegamos a mentar la madre, y hasta se metió Doku, que era su esposo, y me dijo, ay, güey, ¿qué traes con mi esposa, güey? Ya bájale. Y yo en ese entonces entendí, dije, verga, creo que sí me estoy pasando de huevos. Creo que sí me estoy pasando de lanza con ella, y no era para tanto. Y es cuando le pedí disculpas a Marianca, le pedí disculpas a Doku, y yo le dije, güey, discúlpenme, no es mala onda, luego ya no lo vuelvo a hacer. Y yo creo que ellos ya estaban grandes, ellos eran mayores que yo, mucho mayores. Yo tenía como unos tantos, ellos ya tendrían como cerca de los 40. Entonces ellos entendían, yo estaba pues, todavía muy pendejo, ¿Verde? muy Sí. verde, muy pendejo, y entendieron, y después de ahí volvió a retomar la amistad muy buena, muy bonita la amistad, y la verdad es que a ellos los extraño como no tienes idea. Bueno, ya entramos a la parte final, a la parte emotiva reflexiva sería de la parte del podcast. Contame si volverías a jugar hoy al nivel que jugábamos en ese momento. Como vos dijiste, estábamos todo el día, a la madrugada, a la tarde, a la noche, no había horario. ¿Volverías a jugar o ya sería diferente? Sería raro. No, yo ya no podría, porque ya las responsabilidades ya son otras. Yo creo que ya es más como un pequeño comentario. Mis amigos de Dooms están jugando un jueguito ahí por el teléfono. Yo ya no puedo ni jugar eso, o sea, imagínate. De hecho, tengo ahí una Play 5 que está bien empolvada, que yo no sé por qué chingón me la compré. Tengo así de juegos, o sea, tengo como unos 8 o 9 juegos. Y pregúntame si alguno me he invertido así bastante tiempo. No, yo creo que lo que más que he jugado en una consola últimamente son como 1 hora, 2 horas a lo máximo. Y eso ya tiene mucho. Entonces ya no podría, más bien ya no puedo, ya no tengo tiempo, ya el trabajo, llego a casa y pues tengo cosas que hacer aquí en casa. De hecho, este proyecto del podcast que pues lo hago a ratos que tengo libre. Ahorita lo estamos haciendo desde temprano, que es muy bonito esto.
y que tú me estás ayudando porque ella, a ver, para un comentario en especial, Mar aquí, Mar, ella es la subproductora de este podcast porque es la que me está ayudando un montón y la verdad es que si de ella yo la verdad es que ahorita estuviera medio out, entonces ella por eso la quiero un montón porque me ayudan mis locuras que yo hago como es este proyecto, pero bueno, así es. Decime, ¿qué te llevas? Primero, bueno, gracias. Ya hablaremos en otro momento de mí, pero decime vos, ¿qué te llevas de estos 15 años atrás de que estábamos jugando? Amigos, historias. ¿Qué más se te ocurre para hacer una reflexión de todos estos tiempos? Fue muchas horas, muchas. Para los que no juegan nunca un videojuego, no sabes si es de día o es de noche. Vos estás encerrado en una habitación como si fuera esta, y afuera puede llover y vos no sabes nada. ¿Qué me llevo? Mira, tiene su lado jodido, igual como ya lo dije, que pierdes vida social, que pierdes todo eso, pero te encuentras a personas igual de locas que uno, igual de locas que yo. Yo me encontré a grandes personas, en este caso, no solamente de mi país, sino de otros países como tú, que las puedes tomar como hermanitas. Entonces yo, de hecho, en una reflexión es muy personal, yo soy el último hijo de mis papás, yo soy el menor de todos. Yo siempre quise tener una hermanita, por eso a Yadi y por ejemplo, a ti también, que tú eras más chica que yo. Cuando me decían, boludo, me están matando acá, todo eso. Y íbamos y defendíamos como pinches perros. Entonces, yo me acuerdo que decía, a ver, no, con la mar no nadie se puede meter. Y yo iba y te defendía. Entonces tú para mí fuiste una hermanita menor que yo tanto quise, porque yo no sé qué tener es tener hermanos menores, yo sé lo que es tener hermanos mayores, pero no menores. Entonces, yo creo que son cosas que en la realidad no tienes, pero en un juego sí lo puedes obtener. Esa era una de mis cosas. Muchas situaciones eran de las que, o de lo que yo me llevo es que dentro de un juego virtual o un mundo virtual puedes encontrar personas maravillosas que son amigos a morir, a muerte, que todavía siguen siendo amigos en la actualidad después de 15 años y que lo que me llevo en el corazón de Metin es que conocí a personas muy buenas ondas, anécdotas que jamás voy a olvidar, sobre todo rivalidades que me hicieron ser constante, que me hicieron ser perseverante, y eso al final de todo lo llevé a mi vida real. Lo pude llevar a mi vida real. Dije, no, a ver, yo en el Metin era así, era cabrón, era así, era muy aferrado, era así. Ahora, eso yo ya lo aprendí, eso lo puedo llevar a mi vida real ahora. Y eso es lo que pasó conmigo. Yo lo llevé a mi vida real al chingarle, al luchar por lo que tú quieres, al luchar por lo que hoy no tienes, pero sabes que mañana lo vas a lograr. Entonces, eso lo llevé a mi vida real. Y hoy por hoy, pues, no te puedo decir que ya no vivo como antes, ya vivo mucho mejor. En todos los sentidos, como persona, como ser humano, y también, pues, un tanto hasta pues, económicamente, socialmente, pero eso es lo que me enseñó Metin, que tienes que luchar por lo que quieres para ser el mejor en lo que tú eres. Entonces, hoy yo agradezco mucho pues las horas invertidas porque no fueron un desperdicio, pero sí te puedo decir que fue muy difícil chisparme de ese vicio como tal, pero pues al final cumples el ciclo, hablábamos de ciclos hace ratito, cumples el ciclo. Y eso es lo que me pasó a mí y eso es lo que aprendí de Metin, que aparte de las personas maravillosas, que en esta vida, igual que un Metin, luchas por ser el mejor y luchas por obtener cosas para ser el mejor. Eso es lo que yo me llevo. Para ir cerrando, me gustaría
vos ya contaste que vas a ser papá. Si tu Sí. porotito en 16, 15 años te dice, yo quiero jugar videojuegos, ¿qué consejo le darías? Mira que tu porotito lo puede ver a esto en 15 años, ¿eh? Yo le voy a pasar Sí, el link. pues yo creo que sería como un papá de Malu, porque Malu decía, en la entrevista decía que su papá le daba las MDs, entonces yo sería de esos de los papás que no que solaparía, pero que sí ayudaría a mi hijo a divertirse más, así de, no, tú no. Pero quién sabe, porque a mí me sirvió no tener MDs para esforzarse más para tener las cosas ocupadas. Pero yo creo que yo le diría, juégalo, no te pases esa parte porque es muy bonita, pero eso sí, tiene un equilibrio más que el que yo tuve, porque el que yo tuve fue un total rotundo desequilibrio. Tú sé más, como que más estable en ese aspecto. Yo le daría ese consejo. ¿Sabes qué? Juega, porque eres soltero, porque eres libre, porque eres eso, pero en tus responsabilidades, que es escuela, casa y amigos, no los descuides. Y si tú no los descuidas, yo te voy a estar observando, pero yo también voy a ser como un guía para ti, para que tú cuando le estés regando de ese aspecto, pues yo vengo y te centro, ¿no? Aunque te enojes, pero sé que te dará un día después. Me parece genial y coincido totalmente. Para esos padres que dicen que los videojuegos son malos, todo en su justa medida es bueno. Y Así es. esto te abre un panorama muy grande con gente de otros países, otras culturas, hasta otras lenguas. Como ustedes empezaron a insultar en argentino, yo también insultaba mexicano y bueno, porque uno, viste, aprende siempre lo peor primero, pero después también aprendimos un montón de cosas. Mismo, para los que no saben, nosotros tenemos un chat abierto 24 horas que ahora se llama Chisme de Metil, pero bueno, antes tenía el nombre del gremio y ahí hablamos más, ya casi no del juego, algunos sí porque siguen jugando, como vos contaste, en el celular, pero hablamos de qué estás comiendo, yo hoy desayuné tal cosa, uy, mira, salí a correr. Hablamos de cosas más allá del juego porque ya muchos lo abandonamos, pero nuestro vínculo sigue. Para cerrar, me gustaría que le dejes una palabra a ese gremio que te va a estar escuchando, que ahora actualmente estamos todos charlando acá. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo le darías también a muchos de ellos ya son padres o madres? Si a sus hijos les gustaría un juego así como el Metin. Pues antes que nada les mandaría un saludo a toda esa bola de muertos. Muertos del Metin, porque ya nadie juega, ya nadie sabe qué pedo con su personaje, entonces son muertos, ¿verdad? Los llevo por corazón. Les agradezco un chingo los momentos que pasamos juntos. También les doy las gracias por aguantar a este loco que fui yo. Este perro, o sea, yo me consideraba como un pinche perro de ataque porque fue el pinche Wolf el que me volvió también así, porque el Wolf tenía un dicho que decía, primero mato y después pregunto. Entonces yo dije, está chido ese concepto, güey. Pero gracias por soportar a este tonto. Los llevo en el corazón, cabrones. A gente que todavía no, bueno, que a lo mejor no me va a escuchar ahorita, pero ya después sí. Les mando un saludo a todos aquellos que me conocieron, que estuvieron conmigo riéndose también. Al desgarrador que lo invitamos y dijo que ya no quería ni recordar esa madre, quién sabe por qué, pero también te mando un saludo, cabrón, aunque no lo quieras. Y no, pues muchas gracias, agradecer mucho a las personas, desde Rots, que fue líder, hasta el último no me acuerdo cómo se llamaba esta chamancita, que le decía Wolfie al Rots, y a la Yadira, cómo le cagaban los palos que le dijera Wolfie, porque decía, es Wolf, o no sé a quién le decía, no me acuerdo si era Yadira, no me acuerdo, pero la cagaba. No, pero agradezco a todos los que un día compartimos una pantalla. Les agradezco a todos por aguantarme, por estar conmigo, por ser mis amigos, por ser incondicionales conmigo algunos. Obviamente a ti también, Mar, por ayudarme en este proyecto también. Te llevo en el corazón.
mi corazón ya está en Argentina, y no solamente por ti, sino también por el pinche muerto del Ajax, que también no quieres, dice que no tiene tema de conversación. Yo opino que sí. Ya vamos a hacer un podcast con él. Sí. Y si sabes, bueno, si hoy te preguntas por qué sé insultar en argentino, fue gracias a ese desgraciado que me enseñó. Y entonces, hasta el tono ya también lo tengo, cabrón. Entonces, ahí le mando un saludo al Ajax también. Y yo agradecido con todos. Agradecido también con las personas que se han prestado, que han regalado una hora de su tiempo para los podcasts. Agradecido otra vez contigo, Mark, que me hiciste esta entrevista a mí, porque yo no pensaba en hacerme una entrevista a mí. Yo contaba mis historias, pero pues bajita la mano, ¿no? De lo que pasaba, como contexto de otros anécdotas. Pero te agradezco, Mark, que hayas sido tú la primera que dijo, no, le vamos a hacer entrevista al Alex, porque también tiene mucho que contar este cabrón. Y sí, tenía mucho que contar. Te agradezco, Mark. Te agradezco mucho. Sé que quedaron un montón de cosas afuera, sí. No queremos hacer muy extenso. Yo más que agradecida por poder ser yo. Para los que no fueron de nuestra época de Metín, nosotros teníamos una radio y no solamente yo me la pasaba hablando en la City, ahí parada o insultándome con gente, como contó Alex, que siempre me metía en problemas, sino que teníamos una radio con Alex y con muchos más que estuvieron pasando por ahí. Y la verdad que lo redisfruté hacer esta entrevista con vos, me encanta. Seguramente va a haber un volumen 2, me quedan un montón de preguntas afuera, pero bueno, como vos dijiste, somos adultos con responsabilidades, que estamos en horario de trabajo y que no queríamos dejar pasar más el tiempo y no contar al menos esta pequeña intro. Lo vamos a tomar como una intro de lo que van a ser capaz que un volumen 2 y 3 de Alex, y por qué no, con más invitados. Eso estaría muy muy bueno, tener un par de personitas más que yo ya tengo en la mira, para que todos juntos nos cuenten un poquito de la historia. Voy a cerrar con esto, este viaje al pasado, esta época de píxeles, donde ahora la resolución es mucho mejor, pero cuando nosotros jugábamos era muy decadente. Piensen que esto fue hace 15 años atrás. Gracias, Alex, por animarte a compartir esto conmigo, por mostrar un poquito la persona detrás del personaje, por más que ya muchos ya te vieron en otros podcasts, contar tu historia, lo que el Alex de hoy está haciendo, que va a ser papá, que está casado. Bueno, y a todos los que se están sumando, porque obviamente que cada vez vamos a hacer más en la comunidad del podcast y queremos más historias. Así que nada, espero ya con ansias tu próximo podcast y quién será tu próximo entrevistado. Mi próxima víctima. Primero, ya va a ser mi próxima víctima, ya dices tú, ya lo tengo mirado y entonces ya vamos a ver quién se va a dejar. Me encanta. Bueno, finalizamos este podcast. Muchas gracias a todos y les mando un beso. Adiós. Adiós.